Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, un gusto saludarlos nuevamente, hoy con invitado que por primera vez nos visita, el doctor Francisco Javier Díaz, médico virólogo, profesor de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Francisco Javier. Muchas gracias, Olga. ¿Médico de dónde, doctor? Hice mi estudio de medicina en el CES, luego he hecho varias especializaciones en universidades aquí en Colombia y en el extranjero. Médico virólogo es que es apasionado por los virus, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece a usted? ¿Y virus hay N mil? Claro, por cada especie de animal o de planta que hay en la Tierra hay 10, 20 virus, o sea que somos muchos más los virus, son muchos más los virus que los demás seres vivos. Que los demás seres vivos. ¿Y siguen apareciendo virus y seguirán apareciendo, Además doctor? de eso, ¿O cómo es tienen eso? la propiedad de evolucionar muy rápido y cada año aparecen 2, 3 virus nuevos. Ajá. Cuando hablamos de H1N1, por ejemplo, es uno de esos. Cuando hubo esa alarma, ha aparecido por ejemplo. y desaparecido varias veces. La última vez fue en el año 2009. Por aquí estaba yo por ahí en algún otro estudio de estos hablando del H1N1 hace 9 años. Ajá. ¿Y alguna vez se pueden acabar los virus o mientras exista vida habrá virus? Yo no creo que se puedan acabar. Ajá. Ojalá que no, para que no quedamos sin trabajo. Hacen parte del ecosistema. Vamos a hablar hoy de uno de ellos. Vamos a hablar del dengue. ¿El dengue es un virus? El virus del dengue es un agente que causa una enfermedad que llamamos dengue. Que es común en nuestro medio aún. Es que hace muchos años venimos hablando de campañas que nos refuerzan muchísimo frente a la prevención del dengue, que ahorita vamos a recordarlo. ¿Sigue siendo muy común en nuestro medio el dengue, doctor? Sí, en Antioquia, en muchas regiones de Antioquia, en el Valle de Aburrá, es muy común el dengue, es una de las enfermedades virales más frecuentes. Doctor, adelante, tome asiento para que nos conversemos bien rico y le enseñemos a nuestros televidentes todo sobre el dengue. ¿Cuáles son los climas, doctor, más propicios para que aparezca el dengue y por qué? Los más propicios son los climas cálidos y húmedos. O sea que estamos por aquí en cálido, ¿cierto? Aquí estamos en un clima que es intermedio, no es el más favorable, pero tiene las condiciones suficientes, la suficiente temperatura y humedad para soportar circulación permanente del virus del dengue. Hay otras regiones en Antioquia con mucho más riesgo, por ejemplo la región de Urabá, la región del Bajo Cauca, Magdalena Medio, por ser más húmedas y más cálidas, allá es todavía mucho mayor el riesgo del dengue. ¿Y en Colombia, doctor? Colombia, muchas partes, las costas atlántica y pacífica, sobre todo la atlántica, es de muy alto riesgo, la zona del valle del río Magdalena, del valle del río Cauca, los llanos orientales, mejor dicho, es más fácil decir las que no son de mucho riesgo, que son por ejemplo las zonas muy altas como Bogotá, Manizales, Pasto, ese tipo de zonas tan altas. Son la minoría, donde no hay tanto riesgo. Son la minoría por lo menos en cuanto a extensión. Perfecto. Doctor, ¿cómo se transmite el dengue? Bueno, ese es el punto más importante porque en la medida que entendamos cómo se transmite, tenemos alguna probabilidad de prevenirlo. Se transmite únicamente por picadura de mosquito. Aedes aegypti, ¿cómo se pronuncia? El Aedes aegypti, que es un mosquito urbano, es un mosquito que le gusta vivir donde vive bastante gente porque le hace falta la sangre de la gente para poder cumplir su ciclo vital. Entonces él va y nos pica y nos mete el virus del dengue en la sangre. Nos saca la sangre y nos deja de recuerdo el virus y luego va a poner huevos, viene otro ciclo. El punto importante con el mosquito es que parte de su ciclo de vida se da en el agua y después la parte ya la final, el estado adulto, se da en el aire, ¿cierto? Entonces, esa parte que en el agua es la parte vulnerable del mosquito, ahí es donde podemos intervenirlo porque no en todas partes hay recipientes de agua donde él se pueda poner los huevos y criarse las primeras etapas de su desarrollo. Entonces nos pica y empiezan los síntomas, pero tengo entendido que hay varios tipos de dengue, doctor. Sí, digamos que hay formas más leves y más graves. Y esto ocurre aproximadamente una semana después de la picadura. Tampoco es que nos pique y ese mismo día nos enfermamos. Aproximadamente una semana después, puede ser un poco más, un poco menos, empezamos con los síntomas, que pueden ser lo que clásicamente, o que hemos llamado tradicionalmente el dengue clásico, pero también hay la forma, llamamos el dengue grave, que anteriormente le llamábamos el dengue hemorrágico. ¿Sí? Ah, ok.
iba a preguntar por el dengue hemorrágico. Sí. Entonces, pero 4 tipos de dengue, pero digamos que los más comunes son esos 4 dos. virus, Ah, o sea, ok. 4 microorganismos diferentes, muy parecidos entre sí, nos pueden dar la misma enfermedad. Pero ya la forma clínica puede ser dengue clásico o dengue grave. ¿Y de qué depende, Doc, que a mí me dé el uno o el otro? ¿Que esté de buenas Esa o de es una malas? pregunta que no existe la respuesta completa todavía. Hay factores raciales, hay factores propios de cuál de los 4 virus del dengue lo produzca, y tal vez el factor más importante es si nos ha dado dengue por alguno de los otros 4 virus en el pasado y ahora tenemos un segundo, tercero, cuarto episodio. Y básicamente, para decirlo de una vez, el episodio de más riesgo para desarrollar dengue grave es el segundo. La primera vez que le da a uno infección por el virus del dengue, en general la forma clínica es la que llamamos clásica, que es muy incapacitante, pero no es grave. Pero en el segundo episodio tenemos más riesgo de desarrollar complicaciones como el dengue grave, con sus formas hemorrágicas y con otras complicaciones que puede dar. ¿Se confunde un dengue con una gripa fuerte de esa rompehuesos? Más frecuentemente de lo que uno piensa que se debe confundir, pero efectivamente se confunde porque hay un conjunto de signos y síntomas muy parecidos o indistinguibles. Por ejemplo, la fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor en todo el cuerpo, en las articulaciones, en los músculos, está por igual en la gripa, sobre todo pues en la forma que llamamos influenza y en el dengue. Entonces, En el clásico. del dengue clásico, exactamente. Ahí no se puede distinguir, pero hay otras cosas que sí los distinguen. En la influenza y las otras formas de infección respiratoria hay síntomas respiratorios, dolor de garganta, moqueadera, tos. Aparte del ¿sí? dengue. Eso ya sí no es dengue. Y el dengue también tiene sus cosas que son exclusivas, por ejemplo, un brote en la piel, pequeñas manchitas en la piel que aparecen en cualquier parte del cuerpo. Y en las formas más graves, pues ya no son manchitas simplemente rosaditas, sino que son hemorragias que ponen en la piel o que pueden aparecer como vómito con sangre o otras manifestaciones más serias que solamente se dan pues en la forma del dengue grave y que no se presentan en las infecciones respiratorias. Comparándolo con lo de la AH1N1, doctor, recuerdo que en esa época aislaban a la gente que la tenía, ¿verdad? O pedían que no salieran para no contagiar. En el dengue es diferente porque solo... Es diferente porque con la influenza hay transmisión persona a persona, pero en el dengue no. Usted puede tocar, puede estar muy cerca de una persona con dengue y no hay transmisión. Tiene que venir un mosquito, sacar el virus del que está enfermo y llevarlo al que está sano. ¿sí? Un dengue clásico no te causa la muerte, solo te causa malestar. Malestar que puede ser muy, muy intenso, muy incapacitante, porque el dolor de cabeza, el dolor en las articulaciones del cuerpo puede ser muy intenso. Tú decías que a partir de la picadura, esos síntomas pueden demorarse unos 10 días en aparecer. Sí, digamos que entre 5 y 10 días toma el tiempo en aparecer, y una vez uno se enferma, puede estar enfermo entre 5 y 10 días más. ¿Y cómo se debe tratar una persona que tenga el dengue clásico? Porque ahorita pasemos al hemorrágico. ¿Para que no pase al hemorrágico? No, digo yo, perdóneme. ¿Cuál es el tratamiento para el dengue clásico? Para el dengue clásico hay muy pocas cosas que le podemos ofrecer al paciente fuera de quitarle el dolor y la fiebre, que finalmente son los síntomas incapacitantes. Y para esto, pues, la droga ideal es el acetaminofén. Desafortunadamente, aunque a la gente no le gusta que le formulen algo que lo puede comprar en la farmacia sin fórmula, no tenemos nada mejor para combatir esos síntomas. ¿sí? Perfecto. Ya el dengue hemorrágico sí requiere otro cuento. Sí, realmente este tratamiento intrahospitalario, porque puede haber complicaciones hemorrágicas y no hemorrágicas severas que requieren tratamiento, digamos que permanente por parte del equipo de salud y una vigilancia pues muy cercana, a hidratación por vía venosa, eventualmente otras medidas. Entonces, el dengue clásico es de tratamiento ambulatorio, el dengue grave es de tratamiento hospitalario. Una persona con dengue grave, o como lo conocíamos anteriormente, dengue hemorrágico, que no se trata, ¿cuál puede ser la consecuencia para su salud? Que no se trata a tiempo, doctor. Pues la peor consecuencia puede ser la muerte. Hay una mortalidad asociada a la forma grave. Si no se reponen los líquidos y la sangre que se está perdiendo, la persona puede morir. No siempre va a ocurrir esto,
pero por eso, por el riesgo de que esto pueda ocurrir, es que se debe hacer el tratamiento en lo posible intrahospitalario. Asumo que en niños y en mujeres en embarazo la cosa es más delicada, o qué decir como de esas poblaciones más vulnerables. Sí, en los niños el dengue grave puede ser más grave, valga la redundancia, y en la mujer en embarazo igualmente, porque tiene ciertas propensiones de por sí por su estado de gravidez a tener hemorragias, entonces se puede complicar el embarazo también. Hace poco una compañera del canal le dio dengue y entonces quisiera, ¿cómo puede uno aprender un poco a diferenciar si es dengue clásico o dengue grave o hemorrágico? Ella le dieron aparte del malestar que usted describía ahorita perfectamente, le dieron unos pequeños brotecitos en la piel, pero no era que le saliera sangre ni mucho menos, pero era como un sarpullidito. Pero le dijeron que no era hemorrágico, tuvieron la sospecha, hicieron el análisis y no era hemorrágico. ¿Cómo podemos sospechar? ¿Es demasiado evidente cuando es dengue hemorrágico, doctor? Primero que todo, el dengue grave o hemorrágico durante los primeros 3-4 días es igual a un dengue clásico, o sea que la forma hemorrágica o la forma grave solo se declara a partir del 3.º, 4.º, 5.º día. ¿Sí? ¿Cómo podemos saberlo? La persona empieza a tener los llamados signos de alarma, que eso es muy importante saberlo, porque si uno tiene un dengue clásico, un dengue no complicado, puede estar en la casa. Pero si tiene alguno de los signos de alarma, que ya se los voy a decir cuáles son, ahí sí hay que acudir a la mayor brevedad posible a un centro de salud. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Dolor abdominal intenso y continuo. No cualquier dolor de estómago, es una cosa tenaz. Te duela muchísimo. Es un dolor continuo sobre todo. Náuseas y vómito, sobre todo cuando el vómito se hace repetido. Presencia de hemorragias en la piel o hemorragia por la nariz, por la boca, por cualquier parte del cuerpo. Decaimiento extremo con dificultad, por ejemplo, para estar de pie. Esto se produce porque se está perdiendo líquido, se está perdiendo sangre, entonces la presión se baja y la persona no puede mantenerse en pie. Esos son los más importantes, los signos de alarma más importantes que indican que el enfermo que tenía un dengue inicialmente parecía forma no complicada, tiene que acudir cuanto antes al servicio hospitalario. Al servicio hospitalario, ya le darán otros exámenes para verificar que sí se trata de dengue grave. Doctor, decíamos al principio del programa que se habla mucho del dengue, hay muchas campañas, ahorita vamos a hablar de una de ellas justamente para disminuir la incidencia de este virus. ¿Cómo son las cifras? Hemos disminuido en Colombia y en Antioquia el número de personas con dengue, somos juiciosos para prevenir, que ahorita también hablaremos de prevención. ¿Cómo ve eso usted, doctor? Las cifras son fluctuantes. El dengue es una enfermedad que tiene un patrón que llamamos endemo epidémico, que significa que permanentemente tenemos casos de dengue, pero hay unos años con una gran cantidad de casos, años con poca cantidad de casos. Por ejemplo, el 2010 y el 2016 fueron años epidémicos donde tuvimos muchos miles de casos de dengue aquí en el Valle de Aburrá. ¿2010 y 16? Y el 2010 y 2016. Okay. Estos últimos 2 años, 17 y 18, han sido años no epidémicos. Ha habido siempre casos en todos los meses, pero en pequeño número. Y esperamos que en los años próximos vuelva a haber otra epidemia. ¿Por qué? Porque se ha visto con el paso de los años que cuando hay fenómeno del Niño, cuando se presenta el fenómeno climático que llamamos el fenómeno del Niño, en el año siguiente tiende a aumentar el número de casos. Si vamos a empezar un periodo de Niño como está anunciado, sí, que empezaría a finales de este año y en principios del año entrante, es posible que hacia finales del año 2019 o principios del 2020 tengamos otra epidemia. Pero es posible, ¿no? De todas maneras, hacer pronósticos con las epidemias no es fácil. No funciona muy bien la bola de cristal, no funciona muy bien con las enfermedades, pero hay por lo menos que estar alertas hacia esta posibilidad. Y los medios de comunicación alertas para seguir echando esta cantaletica cariñosa de hablar de prevención del dengue. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Ustedes yo creo que ya se la saben. Inquietudes sobre el dengue. ¿Le dio dengue? ¿Cómo se trató? ¿Cómo salió de eso? ¿Usted deja aguas estancadas en su casa? Cuéntenos en el 305-316-6560. Doctor, ¿qué es el PESET? El PESET es un grupo de científicos de la Universidad de Antioquia que viene trabajando en varias enfermedades tropicales
y en los últimos años pues ha concentrado bastante la actividad en dengue, pero también trabaja en otras enfermedades. Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales. El director del PSET se llama Iván Darío Vélez y están trabajando en algo bien interesante que es a nivel mundial y se llama World Mosquito Program, que es liberación de mosquitos con una bacteria que se llama Wolbachia, que al contagiar a otros mosquitos impiden que transmitan el dengue, ¿cierto? De eso se trata. Esa es la teoría del asunto, así La es. teoría del asunto es esa y el doctor Iván Darío Vélez del PSET en la siguiente nota nos va a contar más porque es importante saber sobre este asunto y estar preparados en sus comunidades cuando haya próximas liberaciones de los mosquitos enfermos que van a enfermar a los otros y van a impedir que nos contagien el dengue. En Medellín y Bello estamos haciendo un programa de control biológico de dengue, zika y chikungunya utilizando una bacteria que se llama Wolbachia, una bacteria de insectos. Y el programa consiste en liberar mosquitos que cultivamos en el laboratorio que tienen esa bacteria que se llama Wolbachia, los liberamos en las comunas de la ciudad donde hay dengue para que estos mosquitos que nosotros liberemos se apareen con los mosquitos locales, o sea, con los Aedes aegypti locales, y la descendencia nazca con Wolbachia. Sabemos que cuando un mosquito tiene Wolbachia no puede transmitir ninguno de estos virus, ni dengue, ni zika, ni chikungunya, ni fiebre amarilla, ni otros virus. Resulta que hay una bacteria que está de forma natural en los mosquitos de frutas, polillas. Nosotros estamos trabajando comuna por comuna con la participación de la comunidad. 2 meses antes de empezar a liberar, nosotros nos reunimos con la comunidad, le presentamos el proyecto, solicitamos el aval de ellos, la comunidad lo ha dado mayoritariamente, y posteriormente ya empezamos el proceso de liberación. Y ese mosquito es el vector que transmite dengue, zika y chikungunya. Las liberaciones consisten en ir una vez por semana y cada 50 por 50 metros, o sea, cada 2.500 metros cuadrados, nosotros liberamos un tarrito con 100, 120 mosquitos. Ahora también estamos innovando otra medida complementaria, y es que le estamos entregando a las personas unos tarritos con los huevos de Aedes aegypti que tienen Wolbachia, para que luego en las casas ellos van emergiendo los adultos y también se van distribuyendo. Esta es una bacteria que es exclusiva de insectos, es intracelular, o sea, vive dentro de las células de los insectos y no puede vivir ni fuera de la célula del insecto ni en otros hospederos, digamos, ni en otros animales, no puede vivir en los humanos ni en los mamíferos. Eso hace que sea muy seguro. Esta hace parte del World Mosquito Program. Es un programa internacional que en este momento está presente en 12 países, de los cuales 3 en América Latina. Está Brasil haciendo liberaciones en Río de Janeiro, Colombia con Bello y Medellín, y México en una ciudad que se llama La Paz, que queda en la Baja California. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp está dispuesta para ustedes. Es el 305-316-6560. Inquietudes sobre nuestro tema de hoy, que es el dengue, bienvenidas, y tenemos algunas de ellas. Pero antes de eso, continuamos hablando con el doctor Francisco Javier Díaz, médico virólogo, profesor de la Universidad de Antioquia. Y yo quería ampliar un poquito lo que acabamos de ver de la nota del PSET. Entonces la idea, como decíamos, es esa. Un mosquito enfermo enferma a otro y eso hace que el enfermadito nuevo no pueda transmitir el dengue. ¿De eso se trata? Sí, una parte de los mosquitos que se utilizan para este control son liberados a partir de una fábrica, digamos, de mosquitos que se tiene, por ejemplo, aquí en Medellín ya hay una. La otra parte es que esos mosquitos infectados por Wolbachia infectan a otros mosquitos con Wolbachia. La esperanza es que se difunda tanto la Wolbachia que ya no quede ningún mosquito que no la tenga. Ajá. Pero ese es el punto ahí donde hay una incertidumbre importante, ¿no? No sabemos si los mosquitos que tienen esa bacteria van a desplazar a los que no la tienen. Y ahí es donde está el punto que todavía no podemos aseverar. No podemos cantar victoria, no podemos decir qué va a pasar
hacia el futuro. Es realmente lo que está ocurriendo en Medellín y en Bello con este programa del World Mosquito Program es un experimento. Tenemos que entenderlo así. Perfecto. Un experimento con el ambiente, no con nosotros, para que no se cree pues como ambiente de temor al respecto, pero todavía estamos en fase experimental. Perfecto, me parece muy bien saberlo. Muy bien, y tenemos inquietudes de ustedes, nuestros televidentes, y esta me da para hablar de varias cosas. Buenos días, ¿cómo prevenir el dengue? ¿El chikungunya, la malaria, el paludismo y el dengue se parecen o tienen diferencias? Ahí tenemos para programa y medio, doctor. ¿Qué es chikungunya, qué es malaria, qué es paludismo? Pues tenemos tiempo. Podemos resumirlas. Las tres enfermedades que menciona ahí, chikungunya, malaria y paludismo, es la misma enfermedad. Chikungunya y Zika y malaria o paludismo son tres enfermedades muy parecidas al dengue en algunos aspectos. Son transmitidas todas por mosquito, todas producen un cuadro de fiebre, malestar, dolores corporales, pero también hay diferencias. La malaria, por ejemplo, produce unas crisis de fiebre con escalofrío y sudoración. Además, la malaria epidemiológicamente, pues ambientalmente es muy diferente porque es de zonas rurales, pantanosas. No existe, por ejemplo, aquí en el Valle de Aburrá. El chikungunya y el Zika sí existen acá porque son transmitidas por el mismo mosquito. Por el Aedes aegypti, diferente al paludismo, ¿no? El paludismo, por ejemplo, otro mosquito completamente diferente que no está en las zonas urbanas, sino en las zonas selváticas o de sabanas húmedas, cosas de este tipo. Entonces, están separadas las zonas de riesgo para dengue y las zonas de riesgo para malaria. ¿Cuáles son? Yo me voy a meter un poquito ahí. Las zonas de riesgo para malaria o paludismo, que es el mismo diagnóstico, ¿cuáles son, doctor? Son básicamente zonas selváticas, periselváticas o sabanas de ríos donde hay periódicamente, digamos, inundaciones, que el agua se sale y se forman charcos. Hay unos charcos que están en las sabanas o en las zonas selváticas, ahí donde se cría el mosquito que transmite el paludismo. En cambio, el mosquito que produce el dengue, el Zika y el chikungunya se reproduce en aguas que tenemos en los hogares. Por ejemplo, floreros, tanques, canecas, cualquier recipiente que almacene agua o cualquier objeto que se haya colocado ahí con el propósito de almacenar agua, pero que de hecho lo está almacenando. Por decir algo, un electrodoméstico que ya no nos sirve y lo sacamos al solar. Ahí eso se va a llenar de agua con la lluvia y ahí dentro de esa recipiente que se crea de agua, ahí va a poner el huevo la hembra del mosquito y dentro de pocas semanas vamos a tener mosquitos en toda la casa. Además que se deben multiplicar, mejor dicho. Claro, una hembra puede poner varios cientos de huevos y cada uno de ellos va a brotar en un mosquito. Chikungunya, Zika y dengue son de zonas tropicales. ¿Cómo es pues todos son de zonas entre templadas y cálidas. La malaria es más, todavía esa tendencia es más a las zonas cálidas, pero la diferencia importante es que malaria o paludismo es de zonas rurales. Y en cambio el dengue, Zika, chikungunya es más de zonas urbanas. ¿Hay estudios de cifras de mortalidad del dengue, doctor Díaz? Sí, las hay y se pueden consultar en la página de la Gobernación de Antioquia, en la página de la Dirección Nacional de Salud. Ahí, por ejemplo, los datos que le daba yo ahí de que los años epidémicos, 2010, el 2016, los repasé antes de venir acá, se pueden consultar. Encuentra uno, por ejemplo, cuántos casos ha habido en cualquier municipio de Antioquia este año. Se pueden consultar. Esa información está abierta. ¿Y ha habido muertes por dengue grave? En el último año, por lo menos en el Valle de Aburrá, no. Hay otras regiones donde ha habido situación crítica, otras regiones de Antioquia donde ha habido situación crítica. Por ejemplo, el Bajo Cauca ha sido muy afectado por el dengue este año. En la zona de Urabá también ha sido muy afectada por el dengue este año. Entonces, bueno, la situación puede variar de una región a otra. Perfecto, tenemos otra inquietud de nuestros televidentes. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener con esta enfermedad? Recordemos que el doctor Díaz nos ha hablado de dos asuntos, el dengue clásico y el dengue grave o dengue hemorrágico, que era como lo conocíamos. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener? Recapitulando un poco que ya lo habíamos nombrado. Bueno, en la forma del dengue clásico, el cuidado principal es
observar si la enfermedad pasa a la forma grave de dengue hemorrágico, y el paso está señalado por los signos y síntomas de alarma que ya mencioné: el vómito persistente, la pérdida, digamos, como el desmayo, el dolor abdominal sostenido o las hemorragias. Son indicativos de que ese dengue clásico se está convirtiendo en dengue grave, y ahí el cuidado que sigue ahí a partir de ese momento ya es directamente por el personal de salud. O sea que no se puede seguir en la casa, tiene que ir a la unidad de salud a que lo atiendan, porque probablemente va a necesitar líquidos venosos, una observación muy Detallada. muy detallada y muy estrecha. Perfecto. Y el dengue clásico, como decía usted, y yo me imagino que eso pasa muchísimo, que los pacientes salen bravos porque solo me mandaron acetaminofén. En ese caso, en realidad sí lo que aplica es eso. Desafortunadamente no tenemos la bala mágica, no tenemos un medicamento que destruya el virus. Por esa razón no se da pues antibióticos ni nada parecido a esto. Hay que dejar que pase. Sí, normalmente lo que ocurre en más del 90% de los casos es que en cuestión de una semana, 10 días estamos ya mejor. Perfecto. Hoy estamos hablando con el doctor Francisco Javier Díaz, médico virólogo, profesor de la Universidad de Antioquia, sobre el dengue. Cuando regresemos de nuestro primer corte, ampliaremos más el tema de la prevención, porque todos debemos tener esta información para evitar esas molestias del dengue clásico y esas complicaciones del dengue grave. Ya regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es el dengue, y a propósito, más información. Para prevenir el dengue, y ahorita lo ampliaremos con el doctor Díaz, evitar el estancamiento de las aguas es lo básico. Cambiar frecuentemente el agua de floreros y de bebederos de animales. Eliminar la basura acumulada en áreas al aire libre y patios. Tapar los recipientes con agua y utilizar repelente. ¿Qué podemos ampliar, doctor Francisco Javier Díaz, frente al tema de la prevención del dengue? Algo importante sobre la eliminación de las basuras. La basura que dejamos en los patios, en los solares, que nos pueden favorecer la presencia del dengue, son aquellas que consisten en recipientes o cualquier otro objeto que tenga, digamos, que cavidades donde se pueda almacenar agua. Por ejemplo, botellas plásticas de las que se utilizan para las bebidas, botellas desechables. Por ejemplo, juguetes que tengan orificios por donde pueda entrar el agua y se puedan formar un pequeño depósito de agua en el interior. Electrodomésticos. Este tipo de basura es la que tenemos que controlar. Otro tipo de basura, por ejemplo, las hojas que caen de los árboles, esas no tienen propiamente que ver con este problema, ¿sí? Entonces hay que hacer la precisión. Eso no quiere decir que no podamos tener floreros con agüita en la casa. No Cada quiere cuánto hay decir que que no. cambiar esa agua. Mejor dicho, un agua estancada, ¿en cuántos días se convierte en caldo de cultivo para que ahí se aniden esos larvitas? Desde el momento en que el mosquito pone el huevo hasta que sale ya volando pasa una semana por lo menos. Entonces hay que cambiar el agua de los floreros al menos una vez por semana. Y, y al momento de cambiarla también es bueno limpiar el borde del florero, porque ahí en la parte donde termina el agua y empieza, digamos, el cuello del florero, ahí es donde la hembra deposita los huevos. Entonces no hay que hacer nada de desinfectante ni nada, simplemente una buena limpieza con agua y jabón, cualquier tipo de jabón que utilizamos para limpiar paredes o cualquier cosa de estas. ¿Cada 3, 4 días? Mínimo una vez por semana. Si lo ok. haces 2 veces por semana, mejor todavía. Perfecto. ¿Qué otras maneras para prevenir el dengue, doctor? Bueno, no tener, en la medida de lo posible, no tener recipientes como galones, tanques o otro tipo de recipientes para almacenar agua. Si no tenemos más remedio que tenerlo porque estamos viviendo en una zona donde no hay un suministro constante de agua por el acueducto, tener el recipiente tapado todo el tiempo, ¿sí? Porque si el recipiente está tapado, la hembra del mosquito no puede llegar a poner los huevos, entonces eso solo una buena tapa es suficiente. ¿Sí? Y uno a veces se preocupa mucho por el aseo interior de la casa, pero no por los alrededores. A los alrededores puede haber llantas que acumulan agua, puede haber tarritos que acumulan agua. También en los barrios estar muy pendientes de ese tipo de acumulaciones de agua. Gracias por recordarme de lo de las llantas, que aquí entre nosotros es muy común que la gente que
pasa por ahí, encuentra una llanta abandonada porque ya no está en servicio, llevarla a la casa como decoración, como bebedero para los pájaros. ¿Como columpio? Como columpio, cualquier Eso, tipo de esas columpio. cosas. Esos usos que hacemos de las llantas son muy delicados porque la llanta tiene una forma especialmente apropiada para recoger agua y no dejarla botar. Si usted ve una llanta, por ejemplo, una llanta que ya no se usa y que le entró agua, trata de sacarle el agua a la llanta para que vea, no la saca nadie, porque por más que le dé la vuelta a uno no sale. Complicadísimo. Entonces las llantas son bastante apropiadas para el mosquito y riesgosas para tener dengue en la casa. No se deben tener llantas. ¿Repelentes son recomendables? Repelentes pueden ayudar, los repelentes pueden ayudar, pero es mejor no tener que usar el repelente, sino no tener el mosquito. Si no tenemos el mosquito en la casa, no necesitamos el repelente. Entonces, es más importante hacer énfasis en la eliminación de esos objetos que recogen agua o en cubrirlos muy bien cuando se trata de un tanque, digamos, de reserva para que no haya mosquitos en la casa. Y hay que hacer eso como a nivel comunitario, porque si yo tengo muy buena saneamiento en cuanto a ese aspecto en mi casa, pero el vecino de al lado No hago pues nada. tiene ahí su depósito de agua destapado, igual el mosquito puede pasar de una casa a otra. El mosquito no vuela a grandes distancias, pero digamos lo que hay en el vecindario inmediato, digamos que con una cuadra y media de distancia, es suficientemente cercano para que el mosquito pueda pasar de una casa a otra. Más o menos vuela eso, cuadra Sí, y media. eso es lo que se cree, cuadra y media, rara vez pasa de esa distancia, porque el mosquito no está hecho, digamos, para migrar como lo hacen las aves, digamos. ¿Cuánto vive un mosquito de esos, doctor? Un mosquito puede vivir hasta 6 semanas. Hace Hasta mucho 6 daño en semanas. 6 semanas. En 6 semanas tiene tiempo de infectarse, picando a una persona, y una semana después ya estar contagiando a otras personas. ¿Hay vacuna contra el dengue? Hay vacunas contra el dengue en diferentes estados de desarrollo. Hay por lo menos 4 vacunas en experimentación. Solamente una de ellas ha sido licenciada para uso, ya digamos de venta en forma libre o en forma pues, de uso por las autoridades de salud, pero no ha resultado muy buena, desafortunadamente. Varios países que ya han intentado usarla, como México, por ejemplo, no informan buenos resultados. O sea, ¿no ha servido? Entonces no ha servido, pues en pocas palabras ha sido así. Hay la esperanza de que alguna de las otras 3 que vienen en camino, que están en fases de experimentación, puedan tener un mejor resultado. Todavía no lo sabremos. O sea, hay muchas cosas que están ensayando. El problema del dengue ha sido tan difícil de controlar en las últimas décadas y se ha extendido tanto que hay muchas cosas que están ensayando. Lo de los mosquitos como Wolbachia, otros mosquitos que están modificados genéticamente para que no transmitan, estos diferentes tipos de vacunas, diferentes estrategias de eliminar, digamos, los criaderos mediante estrategias, digamos, educativas. Muchas cosas están ensayando, pero en este momento lo único que tenemos, pues, seguro que funciona es la eliminación de estos recipientes que almacenan agua. Aguas estancadas. Pruebas diagnósticas para diagnosticar, valga la redundancia, el dengue, doctor. Sí, no siempre es fácil distinguir el dengue de otras enfermedades como el chikungunya, el Zika, a veces incluso pues la influenza, como mencionamos al principio. Entonces hay pruebas de laboratorio que se puede acceder a ellas a través de las instituciones de salud. O sea, son viables y así es que lo diagnostican No son como perfectas, tal. pero son una ayuda para distinguir entre lo uno y lo otro. Leyendo sobre el tema, veía algo que decía, cuando usted se cura de un dengue, de un tipo de dengue, queda inmune al tipo de virus que lo infectó. Eso es así, pero no a los otros 3 que usted nos contaba. Exactamente, es que son 4 virus diferentes que causan el dengue. Cada uno de ellos puede infectarlo a uno una sola vez en la vida. 4 tipos. Pero ese tipo que lo infecta a uno no lo previene para los otros 3. Ellos se llaman dengue 1, dengue 2, 3 y 4. Entonces, si uno tiene una infección por el dengue 1, ya no va a tener nunca más ese virus. Pero quedan otros 3 que lo pueden infectar. Y como ya dijimos, el segundo episodio puede ser más grave que el primero. Entonces, como son tantos virus distintos, no podemos hacer como hacemos, digamos, con el sarampión o la varicela, que le da uno solamente una vez en la vida, ¿cierto? Entonces,
El hecho de que hayamos tenido dengue no es para tranquilizarnos, antes es más bien para preocuparnos que una segunda infección pueda ser más grave. ¿Se habrá alguien tan de malas que le da los 4 tipos de dengue? Se han logrado demostrar personas que han tenido hasta los 4 episodios de dengue. ¿Sí? Pero ya quedan inmunes. Ese ya sí, pero pasan varios años antes de que uno pueda inmunizarse por ese sistema, digamos, de inmunidad natural. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre el dengue. Tenemos nuestra línea de WhatsApp que es el 305-316-6560 por si tienen alguna pregunta para estos últimos minutos de nuestra emisión de hoy. Ya volvemos. No se puede Claro. controlar. Seguimos con el doctor Francisco Javier Díaz, médico virólogo, profesor de la Universidad de Antioquia, hablando sobre el dengue. Hemos hablado lo principal del dengue, pero aquí hay dos, ¿serán como primos hermanos del dengue o qué? Sí, así es. ¿Qué hay del Zika y del chikungunya? ¿Cómo está esa situación que nos alarmó? ¿Hace cuánto hablábamos tanto de Zika y de chikungunya? En el 2014-2015 estamos con la epidemia de chikungunya y en el 2015-2016 con la de Zika. Son dos virus parecidos al dengue, transmitidos por el mismo mosquito y en la misma forma. Esos no llevamos con ellos muchos años como con el dengue. Llegaron, causaron sus epidemias y ahora están, digamos que, silenciados. No sabemos si van a repetir otra epidemia en los próximos años o si ya se fueron del todo. No sabemos. Nadie lo puede saber con certeza. Hay que estar pendiente que cuando se presentan estos casos, que uno no sabe muy bien si es dengue u otra cosa, el diagnóstico del laboratorio nos diga si es dengue o si no es dengue para buscar otra enfermedad. ¿Más grave Zika, chikungunya que el dengue? Bueno, el más grave de los tres es el dengue, porque es el que puede producir la forma grave, llamamos dengue grave o dengue hemorrágico. El Zika es grave únicamente en dos circunstancias, en la mujer en embarazo, porque puede transmitirse al feto y causar malformaciones graves en el feto. Y también en un pequeño porcentaje de casos, después del Zika puede haber una complicación que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que también es una enfermedad grave, que también es autolimitada, finalmente también uno se cura, pero requiere atención médica prolongada e intrahospitalaria. El chikungunya no es tan grave en cuanto a posibilidad de mortalidad o de malformaciones, pero sí es muy incapacitante. Es el más incapacitante de los tres, porque durante varias semanas o varios meses, incluso a veces años, vamos a tener dolores en las articulaciones que nos van a incapacitar para trabajar. ¿Cómo es el protocolo del sector salud cuando encuentra un caso sospechoso de este tipo de enfermedades, doctor? Bueno, hay que hacer el estudio de laboratorio para confirmarlo. Hay canales de remisión de la muestra de sangre para esto, y cuando se presentan brotes de Zika y chikungunya, concretamente esos dos que no los tenemos en forma permanente, se toman medidas, digamos, ambientales, que incluyen, además de reforzar toda esta educación para que la gente elimine los criaderos, incluye la fumigación. La fumigación es una medida que no se puede hacer permanentemente por los efectos del ambiente, porque el mosquito se puede volver resistente si estamos fumigando constantemente, pero en situaciones de emergencia, como cuando se presentan grandes epidemias de dengue o epidemias de Zika y de chikungunya, sí las autoridades de salud fumigan el ambiente para reducir el número de mosquitos y el número de casos. 15 segundos, doctor, para esto. Recordemos, ¿cómo prevenir el dengue? Los dos puntos más importantes. Eliminemos los criaderos de mosquitos. Perfecto, o sea, aguas estancadas, nanay. Mínimo una vez a la semana, cambiar el agua de los floreros, mirar alrededor de su casa que no haya aguas estancadas. Segundo, de lo más importante, síntomas de alarma que me harían salir corriendo para urgencias porque de pronto el dengue no es clásico, sino grave. Dolor abdominal, vómito persistente, hemorragias. Perfecto, ahí está resumido el programa, habríamos empezado por ahí. Sí, así es. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerlo por acá. Al doctor Francisco Javier Díaz, médico virólogo. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos durante esta semana saludable. Nosotros nos encontraremos el próximo martes, donde vamos a hablar de un diagnóstico, mejor prevenirlo porque es complicado, y se llama pie diabético. Nos veremos el próximo martes con un ortopedista y un podólogo, experto en la salud de los pies, para hablar de la prevención y el tratamiento del pie diabético. Feliz fin de semana para todos. Chao.